Bien, como os comentaba, hoy la sesión de hoy, que estaba dedicada y que está dedicada en el programa a hablar de museos digitales, la problematización digital del museo, ya os comenté que la parte expositiva de hoy no le iba a dar yo, sino que iba a venir María Luisa Bellido, profesora de la Universidad de Granada, a dar la sesión de hoy. Porque si alguien sabe sobre museos, nuevas tecnologías, digitalización, problemática de los museos digitales y virtuales en España, es desde luego María Luisa Bellido. María Luisa Bellido es profesora titular de la Universidad de Granada, es también directora de secretariado de Bienes Culturales de la Universidad y también es coordinadora de la Cátedra de Patrimonio de la Universidad de Granada. Pero sobre todo y fundamentalmente está aquí porque es una de las personas que más ha trabajado, explorado e investigado sobre la convergencia entre cultura digital, patrimonio cultural y especialmente museos. Y cuáles son los factores, cuáles son las circunstancias, cuáles son las problemáticas y cuáles son las casuísticas que están dando lugar a una transformación del museo como consecuencia de esa convergencia con las condiciones de la cultura digital, que es una de las cosas que nosotros hemos estado hablando y que ya hemos trabajado en clase. Yo siempre digo cuando la presento que no solamente se caracteriza por llevar una trayectoria continuada en este campo, sino que además fue una de las pioneras, por no decir pionera, que empezó a trabajar en la convergencia entre cultura digital y museo. De hecho, en el año 99 fue cuando leyó su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid y ya la tesis doctoral era sobre museos digitales y sobre museos virtuales, en una fecha tan temprana como en el 99. Y yo siempre recuerdo que en el 99 muy poca gente en España tenía acceso habitual a Internet y muy poca gente manejaba el correo electrónico, es decir, eso para que contextualicemos en ese momento. Luego ese libro se publicó en la editorial TREA en el año 2001, o en el 2001 fue, también con museos digitales y museos virtuales, y sigue siendo un manual de referencia que aparece en vuestra bibliografía y aparece en todas vuestras bibliografías. A partir de ahí se ha ido desarrollando, ha ido conectando el desarrollo del museo digital y del museo virtual con las nuevas potencialidades de la tecnología, en la medida que ésta se ha ido desarrollando, se ha ido transformando, y esa constituye su principal línea de investigación. Sobre este tema ha impartido clases, seminarios, conferencias en programas de grado, de posgrado, másteres internacionales, másteres nacionales, tanto en España, Europa como América Latina. De hecho, hoy fundamentalmente nos va a hablar de América Latina, porque yo le pedí especialmente que preparara ese tema para hoy, porque es un ámbito de expansión que me interesa especialmente y que me interesa que vosotros especialmente lo conozcáis, y también tiene una bibliografía extensísima, páginas y páginas de estudios sobre esta cuestión. Yo, por citar algunas que son referencias, el que ya os he comentado de la editorial TREA en el 2001, que se llama Arte, Museos y Nuevas Tecnologías, Historiografía Iberoamericana, Arte y Arquitectura, de la Fundación Carolina, publicado en 2004, Aprendiendo de Latinoamérica, el museo como protagonista, también de la editorial TREA, en el año 2007, Difusión del Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías, editado por la UNIA en el año 2008, y el más reciente en lo que tiene que ver con esta convergencia, otras publicaciones, pero lo que tiene que ver con esta interrelación entre museos y cultura digital, el que ha publicado en el año 2013 por la UOC de Barcelona, Arte y Museos del siglo XXI, entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas. Así que nada más, yo os dejo con ella y lo hacemos lo siguiente. Nos habla sobre el desarrollo de los museos y la cultura digital en América Latina, y después le hacemos todas las preguntas que queramos, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos después de este inicio un poco accidentado. Siempre las nuevas tecnologías nos dan sustillos de vez en cuando. Bueno, en primer lugar agradecer a Nuria el que me haya invitado un año más a participar en este máster, en un tema que, en fin, el ser la pionera solamente tiene una justificación, y es que una ya tiene muchos años, entonces, bueno, pues ya es pionera de algunas cosas, pero que evidentemente he sido superada ampliamente, entre otras personas, por Nuria Rodríguez Ortega. Bien, sería pretencioso por mi parte intentar en una charla de hora y algo más quizás, hablaros sobre este tema, que es el título que le hemos puesto a la charla, Museo y Cultura Digital en Latinoamérica. Más de 20 países, con lo cual yo evidentemente lo que voy a hacer es un rastreo. Pensaba que esta clase fuera lo más práctica posible, con lo cual os dejaré la presentación, no tenéis que estar anotando direcciones de internet ni nada. Un rastreo por un poco cuál es la problemática y cuáles son las experiencias que a mí me han parecido más interesantes. Evidentemente no las conozco todas, pero sí las que considero que pueden aportar un poco más en esta charla de esta tarde sobre
qué está investigando, qué es lo que se está potenciando más dentro del ámbito latinoamericano en los temas de cultura digital, no solo desde el punto de vista de los museos, sino a nivel genérico de los temas de patrimonio. Y antes de iniciar, sí quería adelantar que hay algunas peculiaridades que distinguen quizás el panorama general de la cultura digital latinoamericana frente a otras realidades geográficas, europea, asiática o norteamericana, y que después lo iremos viendo a lo largo de la charla, y sobre todo lo hablaremos en las conclusiones. Bien, entonces en ese intento, quizá excesivamente exagerado por mi parte, de hablar de la cultura digital en Latinoamérica, yo lo que he decidido es hacer una especie como de división de temas, de cómo vamos a ordenar esta batería de pantallas y de direcciones de internet, que creo que al final no vamos a poder entrar a verlas, pero bueno, que las tenéis para que después vosotros naveguéis por vuestra cuenta. Entonces yo la he dividido, ese panorama, en esas 5 o 6 grandes temas: museos y patrimonio histórico, experiencias de realidad aumentada, instituciones y redes temáticas, archivos y bibliotecas, patrimonio inmaterial, que no es una temática que esté especialmente vinculado con la cultura digital en sentido estricto, pero es una de las peculiaridades que yo he detectado en ese rastreo sobre la cultura digital latinoamericana como una de las señas de identidad, y hablaremos de la memoria y cómo lo digital se vincula a temas de memoria, de identidad y de recuperación de pasados históricos, temas de arquitectura que también tienen una presencia muy importante, y después terminaremos con algunas páginas personales. Solamente os he traído dos de los teóricos más importantes del arte latinoamericano actual, uno chileno, tenemos compañeras chilenas, uno chileno y uno paraguayo, para que veáis también cómo los investigadores más o menos tradicionales en cuanto a los temas de investigación y de reflexión terminan también usando las herramientas, las narrativas digitales como un instrumento de difusión. Así que empezamos por este mar de ideas. Bien, dentro de los museos y patrimonio histórico, yo considero que hay una fecha clave que es el año 2005. En el año 2005, Infolag, bueno, aquí tenéis la página más actualizada de Infolag. Infolag era y es un foro intergubernamental para desarrollar la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, bien, pues dependiente de la UNESCO. En el año 2005 decidió hacer un concurso de ámbito latinoamericano para elegir el mejor museo web de América Latina. Había una serie de distintas subapartados: los museos de carácter histórico, los museos comunitarios, los proyectos más vinculados con museos de arte contemporáneo, y el que ganó ese primer premio fue el Museo Chileno de Arte Precolombino. ¿Qué es lo que se valoró? Estamos hablando del año 2005. De hecho, si entráis actualmente en la página web del Museo Chileno de Arte Precolombino, ya no es esta la presentación, o he capturado la que se aprobó, la que se galardonó en el año 2005. ¿Qué es lo que se potenciaba fundamentalmente a través de este concurso? Fijaros que estamos en el 2005, han pasado 10 años, con lo cual hay muchas cosas que han sido superadas. Fundamentalmente entender el museo y entender el museo digital como un puente entre la institución real, física, con un soporte, unas colecciones, unas funciones, y lo que podía ser ese otro mundo paralelo, el mundo digital, el mundo virtual, que podía aportar otra serie de potencialidades a lo que sería la institución tradicional de un museo. Y lo que se potenció fue fundamentalmente las nuevas narrativas, los nuevos discursos expositivos que la página web, en este caso, que la recreación digital del museo podía aportar. Y entonces las colecciones se dividían en grandes áreas temáticas, se incorporaba algo que era fundamental y novedoso en ese momento, como era el archivo audiovisual. Después hablaremos del patrimonio inmaterial como una de las constantes en muchas de estos ejemplos. Se incorporaban publicaciones, es decir, ya el gestor, el responsable del museo entendía que lo importante y lo fundamental era la difusión, y la difusión de las publicaciones del museo no solamente era pasar físicamente por el museo, sino tener acceso a ellas en cualquier lugar del mundo. Y también se hacían presentaciones por edades, es decir, los temas didácticos, el abrir el museo a otros públicos, fueron las ideas fundamentales, las potencialidades fundamentales que ese premio Infolag del año 2005 se puso en valor, y fue el premio que ganó.
El segundo premio, lo digo para que veamos las 2 o 3 ideas iniciales, el segundo premio fue el Museo Andrés Blaisten, de México. ¿Por qué se premió este museo? Porque era un museo que en ese momento no existía, físicamente. Era una colección privada, una de las más importantes colecciones privadas mexicanas, que no estaba en un lugar expuesto al público, sino que estaba en las dependencias privadas de un gran coleccionista, y que utilizaba estos nuevos soportes para dar a conocer, para difundir su colección privada. En este momento ya existe físicamente un Museo Blaisten, donde no se expone toda la colección, sino se expone solamente parte de la colección física, pero en el museo virtual sí puedes tener acceso a toda la colección. Es decir, lo digital abría las puertas y facilitaba una mayor relación entre, en este caso, las colecciones y las potencialidades del museo con distintos tipos de público. Uno de los grandes intereses que la nueva museología estaba aportando desde la década de los 60 y de los 70, ¿no? El hacer museos a la medida, museos a la carta. Bueno, aquí tenéis algunas de las imágenes, después ya si queréis podéis entrar. También la forma de organizar esas colecciones por distintos discursos, distintas narrativas, un acceso a las imágenes en general de buena calidad. Es decir, yo entiendo que todos los que hemos nacido, o muchos de los que estáis aquí ya habéis nacido en la cultura digital, pero los que tenemos unos poquitos más de años, era muy difícil, los que estudiábamos historia del arte, el conseguir tener acceso a todas las imágenes sin ningún problema. De hecho, cuando estudiábamos, bueno, pues le pedíamos insistentemente al profesor que nos dijera de dónde había extraído la imagen o que nos pasara la diapositiva. Hoy en día, el tener con un clic del ratón todas las imágenes que se nos ocurra y todas las direcciones de internet y toda la información, le hemos perdido casi el valor que tiene, pero debemos reflexionar un poquito en lo que supone, ¿no? Entonces, bueno, pues este museo lo que hacía era poner a disposición de un público que no tenía acceso a una colección física porque no estaba expuesta públicamente, poder tener acceso a esas colecciones. Bueno, aquí tenéis algunas de las imágenes de ese museo. Bien, frente a estos dos premios, esto ya es fuera de Infolag, frente a estos dos premios donde se potenciaba un museo real que existía, que era el Museo Precolombino, y un museo, o más que un museo, una colección de escaso acceso al público, tenemos otras experiencias vinculadas con este primer punto de museos y patrimonio, que es el Museo Virtual de América Latina y el Caribe. Es decir, lo digital me permite crear museos a la carta, donde yo puedo seleccionar una serie de piezas, de colecciones, que están dispersas por distintas instituciones, distintas colecciones públicas y privadas del continente, y hacer nuevamente mi museo a la medida. Pero aquí en este caso como un añadido, y es que este museo virtual originariamente tenía una página web, Museo Virtual de América Latina y el Caribe, que ya no existe. Ahora se accede a este museo a través de las redes sociales. Las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Twitter, están desplazando las presentaciones tradicionales de los museos. Y algunos museos ya prefieren presentarse no a través de la página oficial de la institución, sino a través de las redes sociales, evidentemente con las ventajas y las desventajas que eso tiene, ¿no? Entonces, para acceder al Museo Virtual de América Latina y el Caribe, se entra a través de Facebook y no a través de la página oficial del museo. Pero nuevamente la idea de crear un museo a la carta aglutinando colecciones dispersas, con lo cual eso también facilita al usuario el poder tener un mayor control de unas colecciones que si no tendríamos que entrar físicamente a cada uno de los museos o simplemente no conocerlas porque son colecciones privadas. De todas formas, en este primer panorama sobre los museos hay un ejemplo que yo siempre pongo como referencia, que es el MUBA. El MUBA es un proyecto uruguayo. Vamos a intentar, si no hablar de todos los países, hacer referencia a muchos de los países latinoamericanos. Un proyecto muy interesante, también con sus sombras y sus luces. En el año 96-97, el periódico El País, que es el periódico más importante de Uruguay, se llama igual que el de aquí, pero es un periódico uruguayo, decide crear un museo de arte contemporáneo uruguayo para potenciar, para difundir unas colecciones de gran valor, pero dispersas por distintos museos del mundo y muchas de ellas en manos de coleccionistas privados. Y deciden para ello crear un museo. Claro, aquí había un problema muy importante, que España también está sufriendo, y es que no tenía un presupuesto para crear un museo
físicamente. Hacer un concurso internacional, ya sabemos todo lo que supone la creación de un museo ex novo, hacer un concurso internacional, crear unas bases, diseñar un edificio. Pero es más, es que incluso aunque consiguieran el presupuesto para hacer ese edificio, no tenían la colección, porque la colección estaba o en manos de coleccionistas privados o dispersas por distintas colecciones del mundo. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Qué pena, no voy a poder nunca tener mi museo de arte uruguayo, o aprovechar las potencialidades del medio digital para crear esto que tenéis aquí, que es la primera sede del MUA, Museo Virtual de Arte Contemporáneo Uruguayo. Existe físicamente en Montevideo una plaza, que es esta que veis aquí, con estos edificios y este Ángel de la Victoria, pero en este solar hay un bloque de pisos. Se permitieron a los arquitectos reales, se hizo un concurso real, y se les dijo, ¿dónde queréis construir el museo? Ahí. Aunque en ese solar había un bloque de pisos, me da igual, yo no iba a construir el museo realmente, iba a ser una infografía de un museo. Entonces, si vosotros vais a Montevideo, existe esta plaza, pero no existe este edificio. Este edificio se diseñó expresamente para albergar infográficamente esas colecciones dispersas. Y entras en el interior del edificio. Evidentemente, he hecho captura, afortunadamente, porque si no hubiéramos entrado en internet hubiera sido un desastre. A través de esos cursores tú puedes moverte dentro del hall, seleccionar la planta del museo al que quieres ir, acercarte a cada uno de los cuadros, ver una ficha catalográfica de la pieza, una ficha biográfica del artista, te puedes descargar pequeños archivos donde se entrevista o hay documentales sobre el artista, es decir, poner en valor un patrimonio disperso y poco conocido del arte contemporáneo uruguayo. Incluso si os fijáis, el diseño informático es muy obsoleto, intencionadamente. No destruimos un edificio real de un museo que se ha construido en la década de los 50 o de los 60, que podemos pensar que se ha quedado obsoleto. Es el edificio que se hizo en su momento. En este caso, intencionadamente se ha dejado la propia presentación informática. ¿Pero qué ha ocurrido? Que el MUA ha tenido tanto éxito que se ha convertido en una franquicia, como las que tienen en Málaga. Y en el año 2007 se construye el MUBA 2, exactamente con la misma filosofía. Un edificio que no existe, en un lugar también idílico de Montevideo, en este caso lo que sería el Paseo Marítimo, como una especie de malecón, evidentemente ya con otro sistema informático totalmente distinto. Para empezar, en el 97 no existía Flash. Bueno, pues esto ya se hace con Flash. Pero donde nuevamente tú entras a un hall, una recepción, le preguntas a la persona de información, te da noticias sobre las exposiciones temporales que se están haciendo. El MUBA tiene una directora real, que se llama Alicia Haber, que es una crítica de arte contemporáneo uruguaya muy prestigiosa. Se hacen exposiciones temporales, es decir, se toma muy en serio ese museo, aunque físicamente no exista. Porque ¿cuál es el objetivo final? Difundir el arte contemporáneo uruguayo. Lo digital me permite hacer recreaciones de lo que debería ser hipotéticamente un edificio físico con una colección real. ¿De acuerdo? Aquí tenéis algunas de las salas. Es decir, lo digital me permite, en un primer lugar, crearme presentaciones de gran calidad de museos reales, Museo Precolombino Chileno, me permite crear o difundir colecciones privadas que de otra forma no podría tener acceso a ellas, el Museo Andrés Bleiste, o me permite crear museos informáticamente donde la colección es la que se pone a disposición del usuario. Pero junto a eso hay otra peculiaridad de los museos, que después también lo veremos como las conclusiones, que es la del trabajo colaborativo. Es decir, la idea de que los museos trabajan en red y trabajan uniendo esfuerzos. No trabajan como islas. Muchas veces, bueno, pues a lo mejor algunos directores o directoras de museo tienen la tentación de funcionar como islas aisladas, y realmente eso creo que no va en beneficio de la institución. Entonces, en este caso os he traído 3 ejemplos de trabajo colaborativo en red. En primer lugar, la red o el registro de museos chilenos. Ahí tenéis la dirección después de entrar, porque hemos tenido algún problema para acceder a él.
donde realmente lo que te encuentras es un directorio de los museos que forman parte de ese registro, al que puedes acceder a cada una de las páginas del museo y ver, bueno, pues distintas, por ejemplo, los recursos que aporta, publicaciones, las colecciones, todos los eventos que se hacen en relación con esos museos, y realmente sirve para dar una imagen de marca, una imagen compacta de los museos que se vinculan a ese registro nacional de museos chilenos. Prácticamente todos los países latinoamericanos tienen esa red de museos. Os he traído 3 casos. El caso chileno, este es el caso colombiano, la red de museos colombianos. Esto, por ejemplo, bueno, ahí tenéis la publicidad sobre la próxima celebración de un ciclo de talleres, Museos, Comunidad y Territorio, en la ciudad de Tunja en el año 2015, donde también lo que se hace es, a través de esa única página, de ese único sitio, poner a disposición del usuario información sobre todos los museos que forman parte de ese directorio, sus colecciones, sus actividades, las exposiciones reales o virtuales que se celebran, es decir, dar esa imagen de conjunto. Ahí tenéis, bueno, el acceso a algunos de una selección de los museos más representativos de esa red, y después si entramos, bueno, pues ya hay información específica, en este caso sobre el Museo Nacional de Colombia, que está en Bogotá, en una antigua cárcel, en el antiguo panóptico de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y en tercer lugar, los museos venezolanos, que también funcionan en red, que tienen también una imagen de marca, y donde también nuevamente, bueno, pues se da información sobre la agenda cultural de todos esos museos, sobre el directorio que existe, las distintas colecciones, bueno, pues desde temas de videoarte e instalaciones, por supuesto pintura, escultura, todas las colecciones que se engloban dentro de los distintos museos, y por supuesto con imágenes de bastante calidad sobre las distintas colecciones que se han digitalizado. Se le ha hecho un trabajo de catalogación, repito, en red, que es muy importante esa idea del trabajo colaborativo, y se ponen al servicio del usuario. Pero muchas veces lo que nosotros nos encontramos en el medio digital no solamente son proyectos más o menos institucionales, como lo que he presentado hasta ahora, sino que también nos encontramos con proyectos privados. Y este es un caso que he encontrado que me parece muy interesante, que lo que hace es ofrecer un sistema para proteger las colecciones, en este caso privadas, del tráfico ilícito. Es decir, lo digital al servicio de la conservación de las colecciones. Entonces, bueno, ahí tenéis la dirección, después si queréis entrar, y lo que se hace es crear, ahí lo tenéis, una multiplataforma a través del ordenador o a través de los dispositivos móviles, para controlar, a través de un catálogo, de un lenguaje razonado, de un tesauro, controlar las distintas colecciones para gestionarlas y para evitar, en la medida de lo posible, el tráfico ilícito. Esto es un emprendimiento absolutamente privado de una empresa que pone al servicio de los coleccionistas de arte una experiencia para evitar, en la medida de lo posible, el tráfico ilícito, que sabéis que en el ámbito latinoamericano es una de las grandes problemáticas, sobre todo en algunos países como por ejemplo Perú o México. Es decir, no solamente nos vamos a encontrar con experiencias vinculadas a las instituciones públicas, sino que también nos vamos a encontrar proyectos de emprendimiento, creo que estaba en un edificio de emprendimiento, ¿no? Proyectos de emprendimiento privado para catalogar y controlar las colecciones privadas de, en este caso, ámbitos latinoamericanos. Pero no solo los museos, evidentemente, son los que se suben a las potencialidades de los medios digitales. También tenemos el patrimonio histórico, entendiendo dentro del patrimonio histórico también los museos. Entonces aquí os traigo algunas experiencias especialmente interesantes. El caso brasileño es donde quizás sea uno de los países que más está potenciando todo el tema de las visitas virtuales, de los temas de acceso virtual a las colecciones, y uno de los ejemplos que os traigo es el de la era virtual, se llama así, para acceder a través de visitas virtuales a museos, exposiciones temporales y patrimonio cultural, donde yo selecciono una serie de edificios, los que se consideran los edificios más emblemáticos del patrimonio cultural brasileño. Puedo acceder a estos edificios con unas recreaciones de primerísimo nivel, con una gran calidad. Por supuesto, he capturado nuevamente la pantalla, pero yo a través de
los cursores, puedo acceder. Este es el Museo de Arte y Costumbres Populares de Belo Horizonte, en una antigua estación de ferrocarril que tiene la peculiaridad de que sigue funcionando como estación de ferrocarril. Con lo cual, en una parte del andén está el museo y en la otra parte del andén sigue funcionando como andén. O sea, tiene esa peculiaridad, a diferencia de otros museos ubicados en antiguas estaciones de ferrocarril que han cambiado el uso, con lo cual, bueno, es un edificio histórico de carácter industrial que se le cambia el uso. No, aquí sigue funcionando como estación de ferrocarril. Y donde yo puedo acceder, puedo entrar y puedo visitar virtualmente las colecciones, en este caso de costumbres populares, que tiene en este museo en la ciudad de Belo Horizonte. Es decir, lo digital me permite acceder sin moverme de mi espacio físico, eso es una ventaja, pero una desventaja, también después lo veremos, de ese panorama infinito de posibilidades y de productos patrimoniales que lo digital me puede ofrecer. Y digo que una ventaja y una desventaja, porque evidentemente, y aclaro desde el principio, todo esto no sustituye la visita real. Yo me quiero ir a Belo Horizonte a ver el Museo de Arte y Costumbres Populares, y me quiero ir a ver el museo virtual, o me quiero ir a ver el museo precolombino chileno. Pero si no puedo, por cuestiones geográficas, económicas o de movilidad, ¿por qué no voy a tener acceso a él? Repito, me quiero ir a Chile, me quiero ir a Uruguay y me quiero ir a Brasil. Pero si no puedo, el tener el acceso a una cantidad ingente de información desde el ordenador y desde el teclado en este caso con la computadora, me parece que realmente nos abre un panorama importante. Espero que después en las preguntas, en la reflexión, también veamos que esa saturación de información hace que al final nunca hayamos tenido más acceso a todos estos bienes y a lo mejor no nos hayamos sentido más alejados de ellos, porque como lo tengo y es tan cómodo y estoy en mi casa delante del ordenador y hago así y entro a la galería de los Uffizi, ya lo haré algún día. Que muchas veces todo con tanta facilidad también tiene una especie como de rechazo al final, ¿no? Antes nos volvíamos locos por conseguir las 10 imágenes de tal obra y ahora, bueno, como tengo 250.000 en Flick, ya las miraré, ¿no? Pero bueno, algo parecido en Brasil tenemos en Argentina. Este es otro portal, se llama Argentina Virtual, que también me da acceso, en este caso, bueno, a una serie de monumentos de carácter histórico repartidos por todo el ámbito argentino y también algunos museos. Y aquí os traigo algunas experiencias que me parecen interesantes porque no las he visto en otros portales, posiblemente existan, pero me parecían interesantes. Como por ejemplo esto, bueno, yo he seleccionado, en este caso, el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, al norte de Argentina, y fijaros, aquí quería que lo viéramos, pero bueno, si no, cuando vosotros entréis a navegar por vuestra cuenta lo veis. Aquí tengo ficha cuento, vídeo y recursos. Bien, lo del vídeo está claro, un vídeo panorámico del museo, los recursos, colgado en PDF toda la información que se sabe y se conoce del museo y de las colecciones, pero me parecía muy interesante lo de la idea de la ficha cuento. Sé que estáis, me lo ha comentado Nuria, tenéis que hacer proyectos de recuperación a través del medio digital del barrio del Par. Bueno, pues esto es un concurso que se hizo en la ciudad de Salta, donde literatos más o menos conocidos del ámbito cultural salteño escribían un cuento a partir de algunas de las piezas que conformaban la colección del museo. Lo colgaban en la página y había dos modalidades. Escribían el cuento con un principio y un fin, o escribían un cuento y dejaban que el final lo escribiera alguien del público. Con lo cual, ¿qué estabas haciendo? Estabas poniendo en valor desde un punto de vista literario algunas de las piezas que conformaban la colección y por otro lado estabas haciendo un trabajo colaborativo porque dejabas que alguien terminara un cuento que tú habías iniciado. No lo conocía, a lo mejor alguno lo conocía de otra experiencia, pero a mí me parecía interesante vincular esa idea de las colecciones, en este caso del Museo de Arqueología, con ámbitos literarios que pueden tener un valor añadido para algún tipo de persona que se acerca, no desde la historia del arte o desde la arqueología, al mundo de este museo específicamente. Pero otra de las potencialidades que tiene este portal de Argentina Virtual
es experiencia de realidad aumentada. No sé si ya habéis hablado de realidad aumentada aquí, pero bueno, como no lo sabía, simplemente traigo un par de pantallazos para que lo tengamos claro. ¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, pues en este momento es quizás una de las tecnologías más avanzadas que se encuentra en este momento, ya superada por la realidad virtual. Cuando yo hice la tesis en el año 99, lo más de lo más era la realidad virtual y ahora ya ha quedado como algo hombre, no digo que totalmente obsoleto, pero bastante superado. Y en este momento está superado por la realidad aumentada y esperemos que en muy poco tiempo la realidad aumentada también esté superada por otra tecnología. Bien, ¿qué es la realidad aumentada? Pues una serie de tecnologías que permiten añadir información adicional a la realidad en entornos escasos de información. ¿Para qué se está utilizando la realidad aumentada? Fundamentalmente para ámbitos arqueológicos y para entornos museísticos. Bueno, no traigo nada más que esta pantalla porque tampoco sabía si era un tema que hubierais tratado o no, entonces no quería extenderme más de la cuenta. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Se está mezclando lo real con lo digital. En la realidad virtual todo eran ámbitos digitales, era un mundo electrónico, un entorno electrónico. En la realidad aumentada yo tengo un soporte físico real, los restos de una excavación arqueológica, y sobre ella superpongo la terminación del yacimiento, del templo o de lo que se os ocurre. Entonces, las tres características son que combinan lo real y lo virtual, que es interactivo en tiempo real y que tiene un registro tridimensional. Bien, la realidad aumentada se basa en los marcadores, es decir, una especie como de códigos QR, donde tú te pones delante de la pantalla, se lee el código QR y tú ves reproducciones o recreaciones de alguna pieza. Bien, volviendo, pues en Argentina Virtual tú tienes una serie de piezas de la colección que puedes acceder a ellas a través de la realidad aumentada. Pero claro, yo es que no estoy en Salta, yo estoy en Málaga, no hay ningún problema. ¿Veis esto? Tú puedes imprimir en tu impresora normal y corriente de tu casa el marcador. Colocas ese marcador impreso en una hoja en papel delante de la cámara de tu ordenador y ves la pieza cómo sale a partir del marcador. Es decir, la tecnología se ha popularizado y se ha simplificado tanto que puedes tener mini experiencias de realidad aumentada en tu casa. Yo he traído ejemplos latinoamericanos, pero por ejemplo hay un museo interesantísimo en Asturias, que es el Museo de los Diplodocus, de los animales prehistóricos, donde tú te puedes imprimir 3, 4, 5 marcadores distintos en tu casa y vas viendo la evolución de los distintos animales que se pensaba que se pensaba que habitaban el norte de la península ibérica. Entonces, bueno, aquí imprimimos el marcador, aquí teníamos la ficha técnica de cada una de las piezas de la colección, podemos verla en 3D y a través de la webcam del ordenador o del ratón podemos tener mini experiencias de realidad aumentada a través de la Argentina Virtual. Y aquí os traigo simplemente, bueno, creo que se ve un poquito, aquí tendríamos ese marcador impreso y aquí dos obras que están físicamente en distintos museos del registro de museos argentinos, que nosotros podemos visualmente verlos sobre nuestras manos a través de ese marcador. Otra experiencia de realidad aumentada. La realidad aumentada no está excesivamente desarrollada todavía en Latinoamérica. Hay algunos ejemplos, como ese que os digo de Argentina. Este es otro proyecto que está vinculado con la Facultad de Arquitectura de Montevideo, en Uruguay, donde también a través de una experiencia de realidad aumentada que se llama Aragón, incluso por la bandera parece una cosa española y no es el nombre que tiene el proyecto en Montevideo. Bueno, tenemos aplicación de realidad aumentada de primera generación, donde a través de ese sistema podemos ver la reconstrucción de parte de las murallas que rodeaban el centro histórico de la ciudad de Montevideo. Y dos experiencias, una también brasileña, para recrear el Cristo Redentor, de una empresa de origen portugués, y Dreams, una de las que más ha desarrollado todas las experiencias de realidad aumentada. Y esta es otra empresa, Virtual Glass Group, que tiene sede en varios lugares, y lo que os traigo, nuevamente en honor a vuestra compañera, es el personaje chileno de Codelco. Codelco es una de las empresas más importantes de minería
chilena, donde han creado este personaje que veis aquí, es una especie de mitad héroe, mitad personaje fantástico, evidentemente para acercar a través de este personaje y de esta experiencia de realidad aumentada, bueno, las potencialidades y las ventajas de esta empresa chilena en el ámbito educativo de Chile. Junto con temas de realidad aumentada, tenemos otra vertiente también muy desarrollada o que tiene una gran presencia en la cultura digital, que son los temas vinculados con la arqueología. Y dentro de la arqueología, evidentemente, México es uno de los países que más ha desarrollado experiencias de difusión y de conservación de zonas arqueológicas a través de estas potencialidades. Esto que traigo aquí depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, donde yo puedo seleccionar, puedo hacer búsquedas, aquí los tenéis, por bienes muebles, inmuebles y bienes declarados, elijo sitio arqueológico, monumento inmueble o sitio paleontológico y me sale la relación completa del registro de todas las zonas arqueológicas protegidas que se encuentran en México. Selecciono la que me interesa, me aparece no solo la ficha completa, no solo la fotografía, hasta ahí normal, me sale la declaratoria completa, ¿no? Es decir, la documentación administrativa, que normalmente es muy difícil acceder a ella, porque normalmente muchas veces las administraciones son un poco reticentes a dar los expedientes completos de declaración. Bueno, pues los expedientes completos los puedo acceder a ellos a través de este registro único. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No solo poniendo en valor una zona arqueológica, sino sacando documentación muchas veces muy importante y muy interesante que encargan las administraciones públicas y que muchas veces se quedan en los cajones de las administraciones públicas y que nosotros, interesados en los temas patrimoniales y culturales, nos interesa tener acceso a él, ¿no? Estoy dando un valor añadido a lo que sería exclusivamente la ficha histórico-arqueológica o la imagen de esos bienes. Dentro también de estos proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia tenemos la mapoteca interactiva, es decir, la posibilidad de tener a través de sistemas de geolocalización en unos mapas, ahora lo vayáis viendo, detallados, ubicados, los distintos bienes vinculados con el instituto. Aquí yo puedo seleccionar patrimonio mundial, patrimonio arqueológico, patrimonio histórico, en fin, las distintas posibilidades. Aquí me aparece un mapa interactivo donde están todos señalados, todas los bienes, en este caso arqueológicos. Los que están en rojo tienen registro en 3D, con lo cual yo puedo hacer una visita virtual por cada uno de esos yacimientos arqueológicos. Los que están marcados en amarillo me da una ficha pero de carácter textual, y en los 3D, bueno, pues aparece la recreación exacta del bien. Yo me puedo mover a través de los cursores, puedo darle la vuelta, puedo tener un acceso lo más real, entre comillas, posible al bien estudiado, en este caso una zona arqueológica de Bonampak. Igual con los centros históricos, también me aparece el mapa interactivo. Aquí yo he seleccionado el centro histórico de la ciudad de San Luis de Potosí, que tiene como valor añadido no solamente la ficha, sino que me aparece un plano de cada uno de los centros históricos y, lo que pasa es que no me cabía, pero en fin, está aquí un poquito, las distintas delimitaciones de protección de los centros históricos. Eso para las personas que se dedican a temas de urbanismo es muy importante, porque cuando se quiere hacer una declaratoria es necesario saber hasta dónde llegan los distintos cinturones de protección de cada uno de los centros históricos. Esto es un trabajo que se llevaba haciendo muchísimo tiempo dentro del Instituto Nacional de Antropología y que se pone al servicio del público interesado, especializado o curioso, que quiere saber cuáles son los distintos niveles de protección de los distintos centros históricos de la ciudad, los centros históricos de distintas ciudades mexicanas. Os decía antes que las redes sociales están teniendo cada vez una mayor presencia dentro del mundo de los museos y del patrimonio. Os traigo dos ejemplos. Esta es la página del Museo Nacional de Antropología, que tiene un enlace directo, en este caso con Facebook, donde bueno, es realmente la información actualizada, casi
no digo minuto a minuto, pero hora a hora, de las actividades del Museo Nacional se hace a través de su página de Facebook, o esta de Twitter para el Museo Diego Rivera. Es decir, nos encontramos con que estamos teniendo ya 2, 3, 4 formas de presentación dentro del medio digital. En un primer momento la página web era lo que más novedoso o lo que más se actualizaba, y en este momento ya la página web se ha quedado casi como algo un poquito obsoleto o un poquito más lento en cuanto a su renovación, y son las redes sociales las que se utilizan para estar dando continuamente información, en este caso sobre las actividades que se realizan dentro del museo. Bien, con esto terminamos el primer punto, museo y patrimonio histórico. Pasamos al segundo, instituciones y redes temáticas. Para que no os pongáis nerviosos, el primer punto era el más largo. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Bien, dentro de instituciones y redes temáticas, hoy también he seleccionado algunas. Hay muchísimas más, pero algunas que me parecían interesantes, directa o indirectamente. Bueno, en primer lugar, la Fundación Milán, el Instituto de Museos, el Instituto Latinoamericano de Museos y Parques Naturales, que quizás sea un poco uno de los referentes dentro de los ámbitos patrimoniales que hay que tener en cuenta. Una institución no gubernamental, pero que en este momento, bueno, pues fijaros, pues dentro de los programas, que ahí los tenéis, ILAM Patrimonio, talleres, documentos, ILAM SOS, y aquí tenéis, bueno, los distintos patrimonios a los que podemos acceder, el intangible, nuevamente, el construido, el natural, el cultural. Aquí tenéis una selección de las instituciones que están vinculadas con el ILAM. En este momento, esto lo capturé anoche, 7.019 instituciones culturales están vinculadas al ILAM. Hay muchas más, pero esas son las que tienen una mayor presencia. Si os dais cuenta, bueno, pues Argentina tiene 1.125, Brasil 2.014, esto también nos da una idea de cuáles son los países que patrimonialmente tienen mayor presencia, o México 1.438, son los que tienen una mayor presencia. Y dentro del ILAM, pues nuevamente un poco la idea de los directorios, ¿no? Que tenemos, en este caso elegido Argentina, los museos y los temas patrimoniales argentinos que aparecen representados en el ILAM, y en este caso, bueno, pues la página del Museo Nacional de Bellas Artes como una institución que vincula mucho las colecciones con los temas patrimoniales. Pero junto con instituciones más o menos de carácter público, aunque el ILAM no sea una institución gubernamental, tenemos otros proyectos que no podemos entrar, pero que os pido que entréis en algún momento, que es este Centro Cultural Digital, porque quizá de aquí podéis sacar también algunas ideas para vuestro proyecto del palo, ¿no? Esto es un centro cultural privado, ubicado en México DF, y que lo que hace es potenciar proyectos que surgen de jóvenes emprendedores y que utilizan como base fundamental los temas de cultura digital, con lo cual, bueno, ¿qué es lo que me permite lo digital? Que ya no solamente las instituciones públicas pueden tener una presencia y una presencia activa en las redes, sino que cualquier grupo de jóvenes emprendedores que se embarquen en estos temas, pues pueden tener unos proyectos muy interesantes y de un gran alcance en distintos ámbitos geográficos. Os lo dejo ahí para que después podáis entrar. Habíamos visto instituciones y redes temáticas. En cuanto a redes temáticas, os traigo dos. Esta es la red temática de tecnologías digitales para la difusión del patrimonio cultural, que también, bueno, pues tiene muchísima proyección, también es del ámbito mexicano, y aquí tenéis, bueno, pues desde, por supuesto, proyectos, los distintos recursos en línea, descarga de documentos, muchísima documentación vinculada con temas de patrimonio, archivos de audio, archivos de vídeo, noticias de algunas de las experiencias que se están haciendo en este momento, en este caso también vinculado con la idea de la mapoteca que vimos antes, la mapoteca digital, ámbito mexicano, y del ámbito argentino tenemos la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que, bueno, que ya sabéis que el tema de las humanidades digitales y las redes digitales pues está teniendo un gran desarrollo. Entonces esto es otro proyecto que existe en el ámbito argentino. Dentro de los proyectos os traigo algo totalmente distinto para que veamos que no solamente hay proyectos de carácter más artístico. Entonces, dentro de los proyectos vinculados con la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, tenemos este proyecto, que es el proyecto ARCAS, que está dedicado fundamentalmente a potenciar temas literarios. Bueno, es un proyecto para el archivo digital de fuentes primarias, pero fundamentalmente lo que hace es presentar
a escritores de ámbito no solo argentino, sino latinoamericano, con sus textos completos, sus archivos, sus colecciones, sus bibliotecas, que se ponen al servicio de ese gran proyecto archivístico documental del proyecto Arcas. Aquí os he capturado algunas de las pantallas para que veáis el tipo de información al que se puede acceder. Yo no me he centrado mucho en los temas literarios, pero la literatura es uno de los grandes ámbitos donde los medios digitales están teniendo una enorme presencia. Bien, el tercer grupo sería el de los archivos y bibliotecas. Os traigo pocos ejemplos, pero me parece que son quizás de los más significativos, de los más importantes dentro de, evidentemente, lo que yo conozco. Esta es la wiki de la Biblioteca Nacional de Colombia. Un proyecto muy ambicioso que se inició ya hace algunos cuantos años y donde se pretendía fundamentalmente trabajar en red no solo con las colecciones de la propia Biblioteca Nacional de Colombia, sino con las redes de bibliotecas de todo el país. Con lo cual es un reservorio de información de una gran exhaustividad y de un número de proyectos realmente inabarcable, ¿no? O sea, realmente es un proyecto de muchísima envergadura. De hecho, he traído, aunque esto no tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, pero no exactamente con el tema, porque me parece que es muy significativo este esquema que ellos hacen, porque te cuentan perfectamente el proyecto, ¿no? Entonces, me parece que era un esquema muy claro para ver cómo se habían planteado desde el punto de vista de la gestión de la información ese gran proyecto de la Biblioteca Nacional Digital. Bueno, pues se parte de Internet, tienen dos proyectos secundarios, que es el Rumbo y el Renata. Bueno, ahí está la misión y cómo a partir de la digitalización, de la documentación de documentos de carácter digital, de la información que puede ir generando las distintas bibliotecas, se llega a servicios web 2.0, a colecciones estructuradas, a la capacitación. Los temas de formación están también muy presentes en este proyecto digital. Y dentro de los numerosísimos proyectos que hay, bueno, ahí tenéis algunos de los subproyectos digitales asociados, yo he seleccionado el 4.5, revista de la Biblioteca Nacional en formato digital, donde podéis tener acceso a las colecciones de revistas completas. Yo he seleccionado esta, como algunas otras que pueda haber, donde yo puedo tener información completa, me puedo descargar la revista completa y tener una versión casi facsimilar en mi poder de cada una de las revistas. ¿Qué ocurre? Que estos son proyectos de muy largo alcance, es decir, son proyectos que están viendo ahora la luz, pero llevan 3, 4, 5, 6 años trabajando casi como hormiguitas, nadie los conoce, son simplemente las personas más implicadas, pero claro, en el momento que eclosionan y salen a la luz, estamos hablando de unos proyectos realmente de una envergadura enorme. Igual que el de la Biblioteca Nacional Colombiana, tenemos la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, esto es todavía mucho más abarcador, que tiene mucho que ver, bueno, después si queréis podéis entrar, porque bueno, realmente las colecciones que tiene son realmente fantásticas, ordenadas por temas, desde instrumentos musicales hasta grabados, temas de literatura, de arte, en fin, que tiene mucho que ver con esto que me imagino que sí conocéis, que es la Biblioteca Digital Mundial. Esto sería como un subproducto, llamémosle así, en este caso para el ámbito del patrimonio iberoamericano, pero que bebe mucho de la filosofía, de esa idea de la Biblioteca Digital Mundial, proyecto financiado por la UNESCO y que bueno, sigue avanzando de forma más o menos periódica. Ahí lo tenéis. El tercer gran proyecto, he puesto el colombiano, el general, el tercer gran proyecto es el de la memoria chilena. También un proyecto vinculado con la Biblioteca Nacional, con la red de bibliotecas chilenas, capitaneado por la Biblioteca Nacional de Chile y que pone también a disposición del usuario, bueno, pues cantidades ingentes de colecciones digitalizadas, de revistas, de partituras musicales, de libros, de manuscritos, es decir, tener en tus manos, bueno, pues un panorama casi inabarcable de piezas de carácter documental. Fijaros, memoria chilena. La palabra memoria va a aparecer como título de muchos de los proyectos que vamos a ver o que hemos visto ahora. El tema de la memoria, de la identidad, de
las peculiaridades de cada uno de los países está muy vinculado con los proyectos digitales, y después cuando veamos los temas de patrimonio inmaterial nuevamente los vamos a ver como un referente. Bueno, aquí tenéis algunas de las pantallas del proyecto de memoria chilena, las búsquedas que se pueden hacer. Ahí tenéis, bueno, pues arquitectura y urbanismo, historia, personajes, territorio y medio ambiente. Puede elegir por lugares, por temas, por formato, por fechas, un poco como la biblioteca digital universal de la UNESCO. Bueno, y aquí tenéis, bueno, pues una selección, no quiero entrar más, una selección ya de una forma más pormenorizada de toda esa información disponible a través de la red. Otro proyecto similar, donde nuevamente la idea de la memoria es una constante, es el Memoria das Artes, un proyecto brasileño, donde también lo que se pretende en este proyecto es poner en valor para el público más o menos especializado o simplemente interesado la memoria audiovisual del país. Es decir, teatro, danza, música, literatura, ordenado también por temas, ordenado por autores, y poner ese especie como de gran archivo sonoro, llamémoslo así, ese gran archivo sonoro del patrimonio audiovisual brasileño. Dentro de los archivos y de las bibliotecas, junto con esos tres grandes proyectos, el colombiano, el brasileño y el chileno, tenemos otros proyectos menores, pero no por eso menos importantes. Este es ya un proyecto concreto, que es el de la biblioteca virtual de Luis Ángel Arango, colombiano, que también da muchísima información más específica sobre, en este caso, colecciones de documentos donados a la biblioteca y que se ponen al servicio del usuario. Con lo cual, colecciones, nuevamente, como hablábamos de las colecciones artísticas, colecciones que normalmente muchas veces se quedan o en casa de los herederos o no llegan a tener una difusión y un acceso fácil, una vez que se donan, se depositan en esta biblioteca, bibliotecas que afrontan el tema de la digitalización de una forma como muy presente dentro de su panorama científico, bueno, pues se ponen al servicio de la ciudadanía. Quizás el tema que yo he detectado más vinculado con el ámbito latinoamericano son los temas del patrimonio inmaterial. No sé si es una constante exclusivamente latinoamericana, posiblemente no, pero sí donde he encontrado más ejemplos, y además ejemplos que me hacen reflexionar, ¿no?, sobre cómo muchas veces desde el ámbito europeo pensamos en las culturas indígenas. Fijaros, Lenguas Indígenas, una red de activistas digitales en América Latina. Es decir, los temas vinculados con los distintos dialectos, las distintas lenguas y las distintas comunidades indígenas que podemos presuponer con esta imagen europea, eurocentrista. Bueno, esta gente son uno de los colectivos donde lo digital tiene un mayor uso y un mayor desarrollo. Entonces he traído varios ejemplos que me parecen muy interesantes. Bueno, este es mexicano, activismo digital de lenguas indígenas, donde, bueno, pues cuenta, incluso fijaros el logotipo, ¿no? La forma contemporánea de representar al indígena. El indígena no es ese señor bueno que está con su quena y esperando cómo pasa el tiempo, sino que evidentemente utiliza lo que en este momento las potencialidades digitales le ponen a sus manos y a su servicio. Bueno, pues aquí tenéis este proyecto para el fortalecimiento cultural a través de las redes de temas vinculados con la lengua y con el patrimonio inmaterial. O este otro proyecto, culturas indígenas de la Amazonia peruana. Por supuesto no llega la luz ni el agua, pero llegan las redes sociales y llega internet y tienen un componente activo muy importante. Bueno, pero no solamente es que le interesen los temas vinculados con la lengua, sino que lo que le interesa también fundamentalmente son todas aquellas representaciones del folclore y de las tradiciones orales. El tema del patrimonio inmaterial ha encontrado en el medio digital un campo de representación y de conservación importantísimo, con lo cual hay muchísimos ejemplos donde todos los temas, por ejemplo, lingüísticos, ahora veremos también otros casos similares, bueno, pues han encontrado en ese entorno un lugar de captación realmente importante, como por ejemplo este es el CIMIDIC. El CIMIDIC pone a disposición del público
los diccionarios en aymara, en 3 lenguas indígenas, diccionario en guaraní y diccionario en quechua. Es decir, no solo se difunde la tradición oral inmaterial, se difunden fuentes escritas que se utilizan, los diccionarios, para el uso de estos idiomas, de estas lenguas, perdón. Y el último ejemplo que os traigo es este, brasileño, la red de cultura digital indígena. Parece como que los temas digitales con los temas indígenas no cuadran muy bien, todo lo contrario. Es decir, quizás sean de las comunidades más activas en cuanto al uso y al disfrute de las potencialidades digitales como un medio de difusión de sus peculiaridades. Por eso decía que los temas de la palabra memoria, la palabra identidad, la palabra, en este caso indígena, están muy en relación con los temas digitales en el ámbito latinoamericano. Bueno, pues lo veremos ya también como las conclusiones. Nos quedan 2 apartados más. Uno es el de la arquitectura, que tiene una presencia también muy fuerte dentro de ese rastreo que yo he hecho de los temas digitales. Os he seleccionado también, en este caso creo que son 3 ejemplos. Este es el Archivo de Arquitectura Antillana, una revista de largo alcance, que también lleva muchísimos años publicándose, que comenzó siendo una revista exclusivamente en papel, como prácticamente todas las revistas que surgieron antes del 2000, pero que ha dado el salto a la revista digital, donde se han digitalizado todos los números, se han puesto en valor, podemos acceder íntegramente a los contenidos de todas las revistas, porque evidentemente hay coleccionistas, hay público que quiere tener la revista física en papel, pero si también la revista lo que quiere aspira a tener una mayor difusión, el medio digital se convierte en una herramienta fundamental para potenciar el conocimiento de estas publicaciones. De hecho, hoy en día casi ya la inmensa mayoría de las revistas están combinando el tener una versión digital y después tener casi por encargo números en papel que una persona en concreto te pide a demanda, pero tener una publicación exclusivamente en papel como que ya ha quedado un poquito superada. Bueno, aquí tenéis, se pueden pasar manualmente todas las páginas, se le puede dar a la opción de imprimir. Si tú quieres físicamente tener tu revista, te la imprimes con una buena impresora a color y tienes la revista en papel si es lo que te interesa. Otro ejemplo es la revista de arquitectura en 3 rayas, que es una revista venezolana. Son revistas con un gran contenido visual, por supuesto en color, y que también se le da una gran difusión a través, aquí lo tenéis, a través de las redes. Puede hacer búsquedas combinadas, usar glosario, imprimir o buscar lo que te interese en concreto, con lo cual, nuevamente, igual que en el caso anterior, de una gran difusión. Y después os traigo 2 portales, estos serían 2 revistas específicas, os traigo 2 portales. Este es uno de ámbito brasileño, el portal Vitruvius, quizá uno de los más reconocidos dentro del campo de la arquitectura, da muchísima información, ya no específicamente de una revista, sino que da acceso a muchas revistas y a distintos eventos, concursos, festivales, premios vinculados con el ámbito no solo brasileño, sino con el ámbito de la arquitectura. Aquí tenéis algunas de las distintas secciones del portal, y este otro que se llama Plataforma Arquitectura, que también es otro portal específico, también chileno. Al final te pone a ver, y te estoy poniendo muchos ejemplos chilenos, donde también se da muchísima información, no solo del ámbito de la arquitectura contemporánea chilena, sino de la arquitectura contemporánea internacional. De hecho, en esta página, si hubiéramos podido entrar, pues ahí entrevistar a arquitectos contemporáneos españoles, es decir, no se limita al ámbito geográfico chileno, ni siquiera latinoamericano, sino que tiene una visión mucho más global, mucho más completa. Y lo último que os traía son las páginas personales. Y hoy he traído simplemente 2, hay muchas más, pero 2 que me parecen especialmente interesantes. Una es la página personal de Justo Pastor Mellado, uno de los críticos más importantes del arte contemporáneo latinoamericano, también chileno, que decidió en un momento determinado que la forma de difundir sus escritos no era solamente a través de las publicaciones, de las conferencias, de los ámbitos más tradicionales, sino que iba a ser una página donde iba a tener colgada información continuamente actualizada de todas sus
por supuesto, su actividad académica, su actividad profesional, pero también de las reflexiones, de los comentarios, y se ha convertido casi como en un referente para estar al día de lo que es la reflexión contemporánea chilena, leer y estar al tanto de la página de Justo Pastor Mellado. Pero tanto es así que, como decía antes, la página ha quedado como un poquito lenta, y se ha creado su blog, que es el que está continuamente actualizándose, con lo cual la forma de acceder, por eso decía que pasaba un poco también con las páginas de los museos, como que las páginas web están siendo superadas por otros instrumentos mucho más dinámicos, mucho más activos. Sabéis que una de las características del medio digital es la inmediatez, si no lo tenemos ahora ya y en este momento, como que esperar 3 minutos ya es, Dios mío, qué retrasados vamos, con lo cual la página web está siendo superada, en este caso, por los blogs o, como hemos visto antes, por las redes sociales. El otro caso que os traigo es el de Ticio Escobar, un portal que se llama Portal Guaraní. Me encanta que lo guaranítico se vincule con lo digital. Bueno, pues el Portal Guaraní, que realmente funciona como un portal transversal de la cultura guaranítica y del ámbito más específico paraguayo. Bueno, pues tenemos la página personal de Ticio Escobar, otro de los referentes a nivel latinoamericano de la reflexión, en este caso nuevamente de la vinculación entre los ámbitos indígenas y el arte contemporáneo. Pues durante muchos años el director del Museo del Barro, un museo fantástico que está en Asunción del Paraguay, y bueno, también es otro referente a nivel continental de las nuevas lecturas artísticas y patrimoniales. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones de todo esto? En primer lugar, la enorme oferta patrimonial que el medio digital nos ofrece. Y eso es una ventaja y una desventaja, porque en otros contextos, ¿cuál es una de las grandes ventajas de Internet? Que está todo. ¿Cuál es una de las grandes desventajas de Internet? Que está todo. Dependiendo del tono, puede ser una ventaja y una desventaja. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a este mar inabarcable, terminamos necesitando que alguien nos priorice. Con lo cual, eso que se puede entender como algo positivo, también puede ser algo negativo. Es decir, hay que estar, pero hay que estar... Perdona, que se le ve que una cosa... Hay que estar, pero hay que estar con productos de calidad. Bueno, vosotros no lo veis, que yo veo que una pantalla, pero mientras que no lo veáis vosotros, está bien. Entonces, la enorme oferta patrimonial, ese mundo inabarcable dentro del medio digital, es una de las primeras conclusiones que en este rastreo que yo he hecho puedo encontrar. En segundo lugar, perdona, me ha bloqueado aquí algo. ¿Pero no te funciona? Yo lo veo en las conclusiones que me salen, pero no me sale aquí. Ya está. Perdona. En segundo lugar, el trabajo colaborativo y en red. Y eso, por ejemplo, se ve muy claramente en los museos. Existen grandes repositorios, grandes directorios, grandes trabajos en red de los museos chilenos, de los museos colombianos, de los museos argentinos. Es decir, el trabajo colaborativo se pone al servicio de la institución patrimonial y usa los ámbitos digitales como uno de los instrumentos fundamentales de actuación. Me dice que se me va a cerrar el programa. Vale, ya está. Otra conclusión. Dentro del ámbito patrimonial, si tuviéramos que hacer compartimentos, quizás sea el patrimonio arqueológico el que tenga una mayor presencia. Sobre todo vinculado con ciertos países donde evidentemente la riqueza patrimonial arquitectónica es más rica, en este caso México, ¿no? Entonces nos encontramos muchas presencias del patrimonio arqueológico en el entorno digital vinculado con el ámbito latinoamericano. Y junto al patrimonio arqueológico también nos encontramos el acceso digital a los centros históricos. Es decir, los centros históricos se convierten en otro de los elementos claves dentro de la presencia
patrimonial en el ámbito digital. Centros históricos que me permiten hacer visitas virtuales, que me ofrecen información de carácter administrativo, lo que hemos visto antes, por ejemplo, con los centros históricos de Argentina Virtual, los planos detallados, es decir, una serie de información de carácter administrativo que puede ser muy importante. Encontramos, aunque en menor medida, experiencias de realidad aumentada. Hay algunas, evidentemente, pero quizás sea una tecnología que todavía tiene un escaso desarrollo en el ámbito latinoamericano. Repito, esto son generalizaciones. Hay evidentemente países donde esto está más desarrollado y en otros menos. Existen empresas fundamentalmente europeas y norteamericanas que están apostando por hacer productos en ese ámbito, pero quizás es donde yo he detectado todavía la necesidad de una mayor difusión o desarrollo. Encontramos sistemas de geolocalización, por ejemplo, como hemos visto en los mapotecas, es decir, mezclar distintas tecnologías, ponerlas al servicio del producto patrimonial, es otra de las conclusiones que yo he sacado de este rápido recorrido. Aparecen redes temáticas de carácter digital, y dentro de eso el tema de las humanidades digitales está cada vez alcanzando una mayor presencia, un mayor desarrollo dentro de ese ámbito patrimonial latinoamericano. He puesto el caso mexicano y el caso argentino como dos ejemplos, por supuesto hay muchos otros. Quizás donde yo he detectado proyectos más ambiciosos, también más a largo plazo, son los vinculados con los archivos y con las bibliotecas. También es lógico, las bibliotecas quizás fueron las primeras instituciones que se informatizaron, se vincularon a temas de digitalización de colecciones, con lo cual tienen un recorrido previo mucho más avanzado que a lo mejor otras instituciones patrimoniales. Pero quizás son los proyectos que yo he visto donde el desarrollo tecnológico y conceptual es más importante. El tema del patrimonio inmaterial me parece fundamental y casi me parece como una peculiaridad, una seña de identidad de los temas del patrimonio digital latinoamericano. Y sobre todo dentro del patrimonio inmaterial, la puesta en valor de las lenguas indígenas. Es decir, lo indígena aprovecha las potencialidades de lo digital como un instrumento de conservación y también de difusión. Entonces, bueno, pues son realidades que me parecen interesantes reflexionar sobre ellas. Y dentro de eso la idea de que la cultura digital sirve para recuperar la memoria, fijaros cantidad de proyectos que he dicho que se llaman memoria de lo que sea, y la identidad americana. Lo digital al servicio de los discursos identitarios latinoamericanos. Sabéis que, bueno, algunos compañeros que hay aquí latinoamericanos lo pueden comprobar, el tema de la identidad es una de las constantes latinoamericanas, no solamente en el ámbito digital, en el ámbito literario, en el ámbito artístico, en el ámbito político. Bien, pues evidentemente los temas de identidad también han trasvasado distintos niveles y también han entrado en el tema de la cultura digital. Y por último, también generalizando, los países más avanzados o donde hemos detectado que hay una mayor presencia de desarrollo digital va a ser Brasil, México, Argentina y Chile. Eso no quita que, por supuesto, hay experiencias en todos los países, pero donde yo he detectado quizás una cultura digital más desarrollada, con unos productos más ambiciosos o con una experiencia metodológicamente más interesante, ha sido en esos 4 países. Bien, y en principio, pues como no hemos podido navegar por internet, yo por mí no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Os dejaré la presentación para que, bueno, en algún otro momento, si queréis, pues... Sí, pero si la deja María Luisa, perfecto, porque la sí, la grabo al escritorio, ¿no? Envíamela vale, sí, porque si no es que lo importante le voy a devolver al departamento. Vale. Bueno, pues turno ahora de preguntas, comentarios. Por supuesto, pensar que esto es un barrido mínimo, seguramente todos tenéis en mente otros productos, pero claro, yo tenía que sistematizar de alguna forma aquellas cosas, primero que yo conozco, y por otro lado que me parecían que podían ser más interesantes porque os pueden dar pistas para productos, para ideas, para reflexiones que a vosotros pueden servir para vuestro desarrollo profesional, ¿no? A ver, preguntas.
Bueno, una reflexión. Además, como tú lo has dicho muy bien porque has venido al pelo, no lo habíamos hablado antes, pero es verdad que viene muy bien esta reflexión que planteas sobre la relación entre la cultura digital y la valoración, ¿no? Valorización, recuperación y difusión de las culturas indígenas, ¿no? Y que viene muy bien para el trabajo que tienen que estar realizando ahora, que es precisamente, ¿no? Pues el problema que ellos se plantean es cómo sacar a una periferia cultural justamente de esa periferia cultural, ¿no? Y entonces yo me planteo esa idea, ¿no? Como las minorías, porque realmente los indígenas podemos entenderlo como una minoría, ¿no? Y cómo se acogen en la potencialidad expansiva de la cultura digital como un medio primero para fortalecerse como comunidad, porque es una manera de estar en contacto, de trabajar en red, de construir comunidad, y por otra parte también como una manera de valorizar sus propias identidades culturales, sus propios elementos, ponerlos en valor, distribuirlos, difundirlos, ¿no? Y cómo realmente la cultura digital sirve también como una manera, un altavoz, ¿no? De las minorías, de las periferias, de las marginalidades, ¿no? De tal manera que es capaz de ponerla nuevamente en el centro, ¿no? Entonces esa reflexión lo digo sobre todo por el trabajo que tienen que hacer. Claro, y además una cosa, yo sinceramente no había detectado hasta ahora que lo indígena tuviera tanta presencia en el medio digital. Lo reconozco, cuando tuve que empezar a preparar la charla de ahora y empecé a ser rastrado, lo vi la primera vez, lo vi la segunda, de pronto dije, no, si es que esto es una constante, y si nos pusiéramos a investigar realmente sobre el tema de las culturas indígenas y el medio digital, saldrían muchísimos proyectos, porque en un rastreo relativamente superficial han salido muchos ejemplos, lo que me lleva a reflexionar un poco esa idea, ¿no? De cómo en alguna ocasión la periferia se puede convertir en centro, o cómo, si no se convierte en centro, no seamos tan optimistas, pero sí, por ejemplo, cómo pueden ponerse o pueden usar esas tecnologías para darse a conocer. Porque vamos, en otro contexto, decirme si en una charla de este tipo, en un máster de este tipo, y vamos a hablar del quechua. O sea, aunque simplemente sea para eso, ya merece la pena, ¿no? Es súper interesante en ese sentido, porque por lo menos en Chile, mi experiencia, antes del uso, es verdad que ahora hay todo un movimiento por el tema indígena, de hecho ya no se puede decir indígena, ahora hay otras formas de decirlo. Hay un movimiento muy grande que se ha generado en base a la comunicación que se ha logrado con el uso de las redes sociales y de los medios digitales. Porque antes en Chile todo el mundo conocía a los mapuches, pero en Chile hay 200.000 etnias pequeñas o más grandes que han generado este movimiento que ahora es de las etnias chilenas y que se están asociando con las etnias latinoamericanas y con etnias del mundo. O sea, yo vivo en Rapa Nui, que es una etnia de hecho única en el mundo, y ellos están ahora en una lucha por territorio y se han hecho como asesorar, por ejemplo, con Bolivia respecto de lo que hizo Bolivia con Chile en La Haya. Y todo se ha generado a partir del tema del uso de las redes sociales y de los medios digitales. Y es de verdad impresionante el movimiento indigenista y cómo le han dado como... han fortalecido todo su producción. Por ejemplo, los mapuches hacen telar y cómo se ha creado un comercio de sus productos en todo el mundo y que se está como valorando muchísimo que las cosas vengan desde los pueblos originarios, que es ahora así como se les llaman a los pueblos indígenas. Pero lo digital se ha convertido en un altavoz para ellos. Y en una forma de entre ellos Sí, de cohesión. empezar a relacionarse. O sea, por ejemplo, nosotros en la isla nos dieron hace poco una charla, una niña bretona, sobre cómo en Bretaña están recuperando las lenguas indígenas como modelo para que los Rapa Nui hagan lo mismo. O sea, una intercomunicación con Francia. Que llegó gente de Francia que venía con una lingüista mapuche, que venía con una lingüista de otro lugar de Latinoamérica, a generar modelos como en común para preservación de lengua, en este caso, por ejemplo. Sí, son... es, como cuando decimos muchas veces, sí, una frase bonita, el museo que sale del museo. Esto es las comunidades indígenas que salen del medio de la Amazonia. Es que eso es así, porque si no, ¿cómo los va a conocer? ¿Cómo va a contactar con ellos? A mí me pareció muy interesante la primera vez que fui a Ecuador y me hablaban de las tribus incontactadas. Sabemos que existen, pero el hombre blanco no quiere presentarse para no distorsionar su evolución natural. Y decía, qué bonito. Bueno, pues posiblemente esas tribus estén conectadas a internet con el mundo externo, pero la idea de lo incontactado me parecía... Entonces un poco esa idea, ¿no?, de esas tribus que tribu, bueno, no sé lo que es políticamente correcto decir,
Bueno, estas relaciones, evidentemente lo digital lo facilita. Y además lo digital un poco fortalece, o sea, el que tengan contacto con tantas cosas afuera, fortalece la identidad. Claro, por O sea, la comparación y la asociación fortalece la identidad. O sea, darse cuenta que un pueblo tiene los medios y los recursos para hacer valer sus derechos y darse a conocer, fortalece impresionantemente la identidad. Sí, porque yo decía las palabras memoria, identidad, todo eso vinculado con lo digital, bueno, pues algo que es un cóctel, ¿eh? Es un cóctel interesante. ¿Recordad cuando vimos el proyecto Quibera, o acordáis de este pueblecito de Kenia que ni siquiera existía en el mapa, y como precisamente mediante StreetMap, que es un software libre que uno puede utilizar, crean su propia identidad, en este caso territorial, configurándose como presentes en el mapa, ¿no? Y eso, recuerdo también una cosa que vimos en la prehistoria de la asignatura, aquella primera sesión que tuvimos, cuando hablábamos de la socialización de la tecnología, es decir, cómo podemos apropiarnos de esa tecnología, es decir, los ciudadanos, es decir, en ese proceso de abajo arriba, podemos apropiarnos de la tecnología para promover procesos de transformación social, ¿no? Y cultural, que es lo que estamos viendo justamente en estos ejemplos. Y que es realmente lo que inspira el trabajo del palo que estamos desarrollando. Sí, porque muchas veces además tenemos la impresión de que las periferias son otras. Sí, eso sí. Y hay periferias en todas partes, más o menos, evidentemente con distinta gradación, pero en Madrid hay periferia, en Málaga hay periferia, en todas partes hay una periferia. Entonces, poner en valor esas zonas marginales o aisladas de los centros, evidentemente con lo digital se puede potenciar muchísimo. ¿Más preguntas? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.